Fisiopatología del shock. El shock circulatorio representa un flujo sanguíneo inadecuado generalizado por todo el cuerpo, hasta el grado en que los tejidos sufren daños, en especial por la escasez de oxígeno y de otros nutrientes aportados a las células tisulares. Hasta el propio aparato cardiovascular, musculatura cardíaca, paredes de los vasos sanguíneos, sistema vasomotor y otros componentes del sistema circulatorio comienzan a deteriorarse, por lo que el shock, una vez que comienza, es propenso a empeorar progresivamente. Mecanismos fisiopatológicos. El mantenimiento de una presión adecuada es imprescindible para que exista un flujo sanguíneo a través del sistema circulatorio, por lo que cualquier enfermedad o alteración que produzca un descenso significativo de la presión sanguínea también compromete la perfusión de órganos vitales. La presión sanguínea depende de dos factores, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. El primero es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, y las resistencias vasculares sistémicas están determinadas fundamentalmente por el tono de la circulación arterial sistémica. El descenso de cualquiera de estos dos factores produce una caída de la presión que se intenta compensar con el incremento de otro factor para que la presión sanguínea se mantenga dentro de valores normales. Sin embargo, un descenso importante de cualquiera de ellos dos conduce a hipotensión. Descenso de la precarga. La causa más frecuente es la disminución del volumen intravascular por pérdida de sangre o de otros fluidos. Otra causa es la pérdida del tono vasomotor del sistema venoso, que se traduce en un descenso del volumen intravascular efectivo. Este último mecanismo es de gran importancia en la patogenia del shock anafiláctico y neurogénico, jugando también un papel en el shock de origen séptico. En otras ocasiones, el retorno venoso y por tanto de la precarga se ve afectado adversamente por un aumento de la presión intratorácica. El retorno venoso también se ve dificultado por un aumento de la presión intrapericárdica, alteración de la distensibilidad miocárdica y o cambio de la geometría ventricular provocada por la desviación del septo intraventricular. Aumento de la postcarga. Cuando la postcarga aumenta, disminuye la velocidad y el volumen de eyección ventricular. Este mecanismo es el responsable de la disminución del gasto cardíaco. Disfunción cardíaca. Una disminución de la contractibilidad miocárdica, infarto de miocardio, miocarditis, o la presencia de un flujo regurgitante, comunicación interventricular o insuficiencia valvular, se acompaña de un bajo volumen de eyección y puede llegar a producir shock. La bradicardia puede agravar un shock o ser causa del mismo en casos determinados. Descenso de las resistencias vasculares sistémicas. Un descenso de las resistencias vasculares sistémicas produce una caída de la presión sanguínea que puede comprometer la perfusión tisular. Esta vasodilatación se produce por liberación de mediadores, como sucede en la sepsis o en la anafilaxia, o por pérdida del estímulo simpático tras una lesión medular. Fases del shock. A medida que el shock evoluciona, se producen una serie de alteraciones fisiopatológicas que son similares en los distintos tipos de shock, con la excepción de aquellos que cursan con descenso de las resistencias vasculares sistémicas. Fase del shock compensado. En una etapa precoz, estos cambios actúan como mecanismos compensatorios que intentan preservar la función de órganos vitales. La venoconstricción tiene lugar fundamentalmente en el territorio esplácnico y provoca un aumento del retorno venoso y del llenado ventricular. Este es uno de los mecanismos de compensación más importantes en el paciente con shock asociado a bajo gasto cardíaco. La renina actúa enzimáticamente sobre su sustrato y genera la angiotensina 1, que es convertida por acción de la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Este incrementa el tono vasomotor arteriolar y también, aunque de forma menos importante, estimula la liberación adrenal de catecolaminas y aumenta la contractibilidad miocárdica. La vasopresina se une a los receptores B1 y aumenta las resistencias vasculares sistémicas en el territorio esplácnico y otros lechos vasculares. En esta fase precoz del shock, la presión sanguínea puede estar en un rango normal, pero la presencia de acidosis metabólica, inducida por el metabolismo anaerobio de zonas no vitales hipoperfundidas y la detección de los signos clínicos antes mencionados, nos alertará sobre la existencia del shock.
la corrección de la causa y el empleo de una terapéutica de soporte adecuada se asocia habitualmente a un buen pronóstico. Fase del shock descompensado. Cuando los mecanismos de compensación se ven sobrepasados, se entra en una segunda fase en la que ya se aprecia disminución del flujo a órganos vitales e hipotensión, que clínicamente se traduce en deterioro del estado neurológico, pulsos periféricos débiles o ausentes y ocasionalmente pueden aparecer arritmias y cambios isquémicos. En esta fase los signos de hipoperfusión periférica se hacen más evidentes, la diuresis disminuye aún más y la acidosis metabólica progresa. De no corregirse rápidamente, el shock se acompaña de una elevada morbilidad y mortalidad. A medida que progresa el shock, se liberan además mediadores que aumentan la permeabilidad capilar, como histamina, bradiquinina, factores activadores plaquetarios y citoquinas, produciéndose también daño capilar directo por radicales libres generados por leucocitos polimorfonucleares que favorecen la extravasación de líquido al espacio intersticial. Fase del shock irreversible. Si el shock no se corrige, las posibilidades de que sobreviva el paciente se reducen drásticamente y finalmente se entra en una fase irreversible, donde la resucitación es difícil y aunque inicialmente se consiga, el paciente desarrollará un fallo multisistémico y fallecerá. Shock hipovolémico, hemorrágico y no hemorrágico. Este tipo de shock suele verse asociado a pérdidas importantes de sangre, como hemorragias, pérdida de fluidos extracelulares superiores a los ingresos de agua o solutos como vómitos, diarrea o poliuria, o pérdidas internas del volumen plasmático secundarias a procesos de exudación o transudación de fluidos desde el espacio intravascular. Independientemente de la causa originaria, en condiciones de hipovolemia se produce una disminución del retorno venoso, lo que inicia toda una serie de mecanismos compensatorios destinados a restituir el volumen circulatorio efectivo. En primer lugar, se produce un aumento de la actividad simpática, la cual conlleva fenómenos de vasoconstricción y aumento de la frecuencia y contractibilidad cardíaca, y como consecuencia del gasto cardíaco. La vasoconstricción extrema de la microcirculación promueve el trasvase de fluidos desde el espacio intersticial e intracelular al intravascular. Paralelamente, la propia reducción del volumen circulante activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de ADH. Esto se traduce en una significativa retención de sodio y agua por parte del organismo, dado que el resultado final de todas estas medidas es la restitución del volumen intravascular. Los signos del shock pueden ser al principio muy sutiles y solo ser clínicamente evidentes cuando fracasan los mecanismos de compensación. La hipovolemia, el grado de compromiso y su evolución pueden ser determinantes en el pronóstico del paciente. Por ello, antes de comenzar el plan de fluidoterapia, el clínico debe establecer cuál es el estado de perfusión del paciente basándose en la evaluación del estado mental, el color de las membranas mucosas, el tiempo de rellenado capilar, la presión del pulso, la frecuencia cardíaca, la ocultación cardíaca, la temperatura central y el diferencial de temperatura central periférica. Inicialmente, el paciente hipovolémico puede presentar depresión moderada del estado mental, taquipnea, taquicardia, buena coloración de mucosas, con tiempo de relleno capilar normal o acortado, buena presión del pulso y presión arterial dentro de la normalidad, pero con hipotermia distal. Conforme el compromiso de la perfusión sistémica aumenta, los mecanismos de compensación son insuficientes y comienzan a fracasar. Los signos de esta situación son la progresión del paciente hacia un estado mental de marcada depresión, palidez de mucosas, pobre calidad del pulso periférico y disminución de la presión arterial. Shock cardiogénico. Este tipo de shock se define por un inadecuado metabolismo celular secundario a disfunción cardíaca, en ausencia de deficiencias del volumen intravascular. En la mayoría de los casos, este síndrome viene determinado por la presencia de disfunción cardíaca, diastólica o sistólica y se caracteriza clínicamente por anomalías hemodinámicas como taquicardia, volumen minuto disminuido, gasto cardíaco disminuido, hipotensión, incremento de la resistencia vascular sistémica
incrementos de la presión auricular derecha y de la arteria pulmonar, incremento de la presión de oclusión de la arteria pulmonar. La causa más común de disfunción sistólica es la cardiomiopatía dilatada. La disfunción sistólica secundaria al fallo mecánico es menos frecuente, aunque algunas causas habituales son la estenosis subaórtica, la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y la regurgitación mitral secundaria a rotura de cuerda tendinosa. La disfunción sistólica puede presentarse en casos de taponamiento cardíaco, cardiomiopatía hipertrófica y taquiarritmias. Las bradiarritmias severas, tales como el bloqueo auriculoventricular de grado 3 o de síndrome del seno enfermo, pueden dar lugar a una disminución severa del gasto cardíaco y por ende a la presencia de signos de shock cardiogénico. Así pues, la presentación clínica del shock cardiogénico se caracteriza por la presencia simultánea de signos del shock y de disfunción cardíaca. El paciente con este tipo de shock puede presentar depresión mental o desorientación, extremidades frías, palidez de las mucosas y prolongación del tiempo de relleno capilar debido a la intensa vasoconstricción. La presencia de taquipnea concurrente es frecuente debido al fallo cardíaco congestivo o a la alcalosis respiratoria compensatoria. En la mayoría de los pacientes con shock cardiogénico, la historia y la exploración clínica sugieren la presencia de algún tipo de disfunción cardíaca. La ocultación cardíaca y pulmonar del animal debe ser detallada. Shock obstructivo. Ocurre cuando existe una obstrucción del flujo de sangre desde el corazón o los grandes vasos. Las primeras causas son taponamiento cardíaco, embolia pulmonar masiva y tensión por neumotórax. Alteraciones en el pulso son evidentes debido a un menor llenado ventricular izquierdo y volumen sistólico, exagerando la respuesta fisiológica normal a la presión intratorácica negativa. Shock distributivo, anafiláctico, séptico, neurogénico. Esencialmente es un shock por vasodilatación excesiva e hipotensión caracterizado por anormalidades en la microcirculación, es decir, la red de pequeños capilares involucrados en el transporte de oxígeno a las células, resultando en una distribución anormal de la perfusión, un mal funcionamiento en la autorregulación de los mecanismos requeridos para mantener la perfusión tisular adecuada y por consiguiente una extracción de oxígeno desigual. En contraste a otras categorías del shock, esto ocurre en presencia de un gasto cardíaco normal o aumentado. La hemorragia y la pérdida de líquido generan hipovolemia. A su vez, el shock anafiláctico, neurogénico y séptico provocan la vasodilatación periférica. La mezcla de todo esto genera una disminución del retorno venoso. La disminución de este retorno venoso, sumado al shock obstructivo y cardiogénico, producen la disminución de la salida de sangre desde el corazón, es decir, una menor cantidad de sangre eyectada. Por lo tanto, se genera el shock. Este shock conlleva a la disminución de la perfusión en la piel, riñón, intestino, miocardio, pulmón, sangre e hígado.